A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Here are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child French fries. I know, but it's the only thing that'll make him stop. El estilo de vida actual ha generado justamente un mayor sedentarismo en las personas, menos posibilidades de hacer deporte, una comida también más desbalanceada en el sentido de que las personas no se dedican tanto a preparar los alimentos, sino más bien a consumir comida rápida, comida chatarra, que muchas veces va derivando en incremento de peso. Ecuador es uno de los países que también tiene un alto índice de obesidad en las personas. Se estima, en el año 2018 se hizo un estudio y se estimaba que alrededor de 6 de 10 personas tienen exceso de peso y algunas ya este exceso de peso sobrecae en la obesidad. Pero sin embargo, este es un problema que se lo considera más como un problema de salud pública, pero no un problema de salud mental. Sin embargo, la psicología está empezando a preocuparse también por este ámbito, en la medida en que las personas que tienen exceso de peso tienen también alteraciones en su ámbito emocional, en el ámbito de su personalidad, y es importante considerar el rol que la psicología cumple en el tratamiento de las personas con obesidad. La psicología de la obesidad realmente es una rama nueva en la psicología, es una rama que empieza a gestarse recién en los últimos años en diferentes países del mundo y en Ecuador también, gracias a la participación de un psicólogo muy joven que está adentrándose en este espacio y que hoy queremos conversar con él justamente para abordar un poco más de este tema. Nuestro invitado del día de hoy en Psicolife, Cambiando tu vida desde tu mente, es el psicólogo Juan Carlos Endara. Con él vamos a hablar justamente sobre la psicología de la obesidad. Él tiene algunos años de experiencia ya en el tratamiento de personas con alteraciones del peso, específicamente de obesidad, y está formándose ahora en el tema de modificación de conducta, que le preguntaremos luego, que me imagino tendrá que ver algún vínculo con el tratamiento de la obesidad. Juan Carlos, qué gusto tenerte hoy en nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Psicolife. Muchas gracias, Elizabeth. Realmente para mí es un gusto. Muchas gracias por invitarme y creo que es importante también que se empiece a conocer sobre esta rama tan importante de la psicología, que es la psicología del control de peso y la psicología de la obesidad. Gracias por esta invitación. Qué bueno poder contar contigo. Y bueno, cuéntanos un poquito cómo surge la psicología del control de peso, como tú lo mencionas, y de la obesidad. ¿Cómo empiezan a hacer ese interés de la psicología por este ámbito? Porque usualmente siempre se iba hacia el otro lado, ¿no es cierto? A los trastornos de la conducta alimentaria, pero más bien ligados a la anorexia, a la bulimia. ¿Qué pasa? ¿Cómo surge la psicología de la obesidad y qué es? Bueno, pues ya has mencionado bastantes cosas respecto de esto. La psicología de la obesidad, pues básicamente surge de
principalmente del manejo nutricional y el manejo médico de la obesidad, se dieron cuenta que hay ciertos temas personales en el momento de trabajar con los pacientes, temas de orden más bien de temas emocionales, temas de conducta, para los que tenían una cierta dificultad. Como tú mencionas, normalmente se ve enfocado la conducta alimentaria en psicología desde lo que es la psicología de los trastornos de alimentación más hacia los trastornos restrictivos o los trastornos purgativos como la anorexia y la bulimia. Sin embargo, cuando se empieza a encontrar estas dificultades, se dan cuenta de que la psicología puede aportar de una manera muy positiva. Las personas con obesidad normalmente presentan principalmente estados afectivos que les dificultan el bajar de peso. A veces sienten como vulnerabilidad, se sienten emocionalmente sensibles muchas veces. Incluso muchas personas tienden a experimentar ansiedad, entre toda la gama de posibilidades en las que un psicólogo puede intervenir con estos temas que puede pasarle a una persona con obesidad. Juan Carlos, yo leía justamente cuando investigaba sobre el tema, leía que la obesidad no está considerada como un trastorno dentro de los trastornos mentales, por ejemplo, dentro del DSM-5, que sí los tenemos en lo que es la anorexia y la bulimia, pero la obesidad no. Más bien se le ha enfocado siempre, y por eso yo decía en la presentación, desde el punto de vista más bien nutricional, como tú decías, médico, físico, pero no emocional. Y en realidad tú nos estás diciendo que las personas que les cuesta bajar de peso tienen o detrás de eso hay un trasfondo emocional que es el que les limita justamente el poder empezar a tener primero un bajo peso o un peso de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su tamaño, pero también que les posibilite tener una mejor calidad de vida, porque la obesidad se vincula mucho con un deterioro en su calidad de vida, ¿no? Por supuesto, o sea, y en muchas dimensiones. Ahora, hay razones clínicas para no considerar a la obesidad dentro de los trastornos mentales. Sin embargo, sí sabemos que hay muchos trastornos mentales que se asocian con la obesidad. Una razón muy importante para no considerar a la obesidad dentro de los trastornos mentales es como hay una jerarquía que si es que se trata a una persona con obesidad y se logra una baja de peso significativa, muchos de estos trastornos van a tender a desaparecer por su propia cuenta. Entonces, por ese lado, no se ha enfocado tanto a la obesidad propiamente como un trastorno mental. Algo que es importante reconocer en todas las profesiones de la salud, o sea, incluyendo la medicina, la dietética, incluyendo también a la psicología, es que cuando hablamos de enfermedades, cuando hablamos de trastornos, no hablamos de cosas aisladas que afectan un solo aspecto, por ejemplo, la obesidad del peso, sino muchas veces tenemos que tener esta lectura de enfermedades sistémicas. O sea, una persona que está padeciendo obesidad, sí, experimenta esta acumulación de grasa, tiene problemas metabólicos asociados, pero también esto va a afectar todos los aspectos de su vida. No es una cosa limitada estrictamente a el manejo médico. Cuando tú hablas justamente de que limita los aspectos de su vida, yo estaba pensando en el hecho de que la sociedad se enfoca mucho en la belleza de la persona y en esos estereotipos que te van dando de belleza, ¿no? El que tienes que tener ciertas características, el que ser esbelto, ser delgado es un sinónimo de belleza. Y las personas que no logran cumplir esos cánones de belleza muchas veces empiezan a sentirse ya ellos como personas mal porque no encajan en el grupo, porque son objetos, pensemos en las personas que tienen sobrepeso, son objetos usualmente de burlas, son objetos de todos los chistes que pueden darse. Y más allá de eso, tenemos también otra corriente, ¿no es cierto?, que habla del comer saludable, del cuidarse en cuanto a la alimentación, y ellos no pueden muchas veces controlar eso. Entonces, ¿cómo les va eso afectando? Tú nos decías en todos los aspectos de su vida. En el plano justamente psicológico, ¿cómo va afectando el hecho de que no puedan encajar en estos estereotipos que la sociedad nos impone? Sí. Bueno, pues como tú ya lo mencionaste, este tema de que tenemos en nuestra sociedad existe un cierto ideal del cuerpo, digámoslo así, que tenemos una imagen como de un cuerpo delgado va a ser un cuerpo hermoso, es justamente lo que tú mencionabas. Y este estereotipo muchas veces está más marcado en las mujeres que en los hombres. Propiamente las mujeres son más susceptibles a experimentar malestar por no reconocerse delgadas. Ahora,
el malestar que viene, digámoslo, desde la obesidad en términos psicológicos, no se va a enfocar estrictamente en solamente este reconocimiento de su cuerpo y la satisfacción con el propio cuerpo. Ajá. También va a haber un malestar muchas veces emocional, digámoslo así. Se ha visto, como mencionaba, que muchas personas que tienen obesidad experimentan síntomas de depresión, por ejemplo, no asociada estrictamente con la imagen de su cuerpo. ¿Qué más? Podemos ver también que las personas que tienen obesidad, lo que tú mencionabas también, tienden a ser objetos de burla, objetos de bullying, tienden a ser principalmente las personas atacadas por el bullying. Su característica Exactamente. física. Y esto no solamente cuando pensamos a nivel escolar, sino también a nivel de trabajo. Es muy interesante, uno de los aspectos que más me llama la atención justo de este campo, es cómo las personas que tienen obesidad hablan de que han sido vulnerables en muchos aspectos. Se sabe, por ejemplo, que las personas que tienen una obesidad más marcada en general van a acceder a menos niveles de educación que las personas que tienen un peso normal o un peso por debajo de lo esperado. También las personas que tienen obesidad tienden a ser consideradas negativamente al momento de una entrevista de trabajo. Si es que tenemos dos candidatos de características similares profesionalmente, pero uno de ellos tiene sobrepeso y otro de ellos tiene un peso normal, a pesar de que no sea a pesar de que el trabajo no tenga que ver con tener relaciones sociales con las personas directamente, normalmente se va a tender a escoger a la persona que tiene el peso normal. Esto va generando entonces el que las personas empiecen a aislarse, me imagino, y empiecen a alejarse del contacto social, y eso aumentará más su problema. A mí cuando tú vas hablando de estas características, que me imagino son justamente a partir de las experiencias con los pacientes que vas abordando, pienso también en el hecho de que muchas veces las personas que tienen sobrepeso, claro, el mundo te bombardea de cosas, ¿no? Y te dice, bueno, esta es la receta mágica para bajar de peso, quieres tener un cuerpo hermoso, entonces toma estas pastillas, consume esto, de pronto tienes que ir al gimnasio y sobreentrenarte para quemar toda la grasa que tienes acumulada. Es decir, como que siempre desde la parte externa hay un montón de herramientas, podríamos decir, que les ayudan a las personas, entre comillas, a bajar de peso, que no necesariamente es así. Yo he visto a veces a personas que se someten a dietas que les mata de hambre en realidad, y claro, y después logran alcanzar un ideal de lo que ellos querían ser, pero el efecto rebote después es mucho más grande, y eso repercute otra vez en su parte emocional. Totalmente. Justamente la gente se ha dado cuenta que este tema de la obesidad es algo que le afecta a la gente. Entonces esto ha permitido que se abra una cantidad de tratamientos muchas veces que no podemos decir que tengan verdaderamente una validez. Entonces la gente compra este tipo de tratamientos, tiene efectos por un pequeño tiempo, como tú mencionabas, y después tiene el rebote. Y sí, normalmente el malestar después del efecto rebote es peor, porque las personas piensan que este tipo de tratamientos son muy engañosos muchas ocasiones. Ajá. Porque parten de la idea de que es por la disciplina de la persona que los resultados positivos se producen, pero de alguna manera están, como tú mencionaste, matando de hambre, y la persona queda con esta idea de que fue por mi culpa que volví a subir de peso, lo cual viene a amplificar más los síntomas anteriores y la ingesta de comida. Y entonces ahí el rol de la psicología es fundamental, porque es el contener a la persona, claro, en todo ese proceso de pronto de cambiar sus hábitos alimenticios, de hacer más actividad deportiva y demás, pero el papel del psicólogo va a ser el contener todos estos aspectos que tú nos mencionas, para que no sienta que está fracasando, por ejemplo, si no logra bajar de peso tan rápido como esperaba. ¿Qué otros aspectos dentro de la psicología de la obesidad trabajas tú con este grupo de pacientes? A ver, algo bastante común es este tema de el ansia por la comida. Cuando me surgen estos deseos intensos por comer una comida en específico, que normalmente esta comida en específico va a ser una comida de alto contenido calórico. Esto puede ser, típicamente, ¿qué veo que me cuentan mis pacientes? Pan, galletas, helados, chocolate. El chocolate es típico.
también de alguna manera buscan la comida para solventar una cierta carencia que perciben en ellos mismos. Entonces, este tipo de carencias normalmente y este tipo de síntomas de comer aparecen cuando la persona está experimentando una sensación muy negativa. Entonces, a veces tenemos que tener como que este enfoque doble al momento de hacer psicoterapia para obesidad. Por un lado, el enfoque hacia que la persona vuelva a tener control sobre su conducta alimentaria, que no caiga objeto de estos momentos de ansiedad, se le disparan y tiene una necesidad imperiosa de comer. O que en el momento en que se siente mal desborde toda esa sensación en la comida, ¿no es cierto? O se fugue a través de la comida. Claro, o sea, por un lado, enfocarnos en eso, es que tenga ese control un poco sobre su conducta alimentaria, y por otro lado, en estos síntomas afectivos. Ahora, también es interesante ver que muchos pacientes experimentan conflictos de tipo sexual en muchas ocasiones. Estos conflictos tienen que ver tanto con el no sentirse atractivos como propiamente no tener deseos de relaciones sexuales, no tener, como tener ciertas dificultades propiamente al momento de tener relaciones sexuales, dolores, falta de interés muchas veces. Entonces, estos son campos en los que es posible trabajar. Desde la psicología. Totalmente. Finalmente, lo que queremos, yo parto de un enfoque más hacia la modificación de conducta, como tú lo mencionaste, y lo que es importante reconocer desde esta perspectiva de modificación de conducta es que finalmente la gente sufre porque muchas veces no puede controlarse y no puede controlar estos malestares que le pasan. Claro. Entonces, al momento que tú le das un poco más de esta sensación de control, la persona no solamente que va a mejorar desde el aspecto alimenticio, sino que va a tener una mejora en toda su calidad de vida. O sea, de alguna manera es darle un poco de control sobre la comida, también le da también esta sensación de que tiene control en un aspecto más de su vida. Y esto va a ayudar mucho a que los malestares generalizados también bajen. Lo que tú nos dices se aplica a adultos, por un lado, porque es el trabajo que vas haciendo, pero encontramos ya niños con exceso de peso que, si bien es cierto, y como veíamos en el video, se vinculan mucho con el sedentarismo, ¿no es cierto? Este hecho de pasar tantas horas tras del computador o en los videojuegos sin hacer actividad deportiva. Los niños ahora viven en departamentos, no tienen espacios para salir y jugar, pero también ahí se va configurando estas carencias que tú nos decías, de estas necesidades emocionales, y a veces también porque se piensa que un niño gordito es un niño sano. Muchas veces va por ahí esa idea, y eso puede hacer que mientras van creciendo el tema de la obesidad vaya aumentando. Sí. Es muy importante lo que tú mencionas. Yo en mi práctica más me dirijo al tratamiento con pacientes o adolescentes o adultos. Sin embargo, uno de los factores que inciden justamente en que la obesidad se desarrolle más a largo plazo es la presencia de obesidad desde la infancia. Como tú mencionabas, ahora estamos en un estilo de vida en el que se prima mucho las actividades sedentarias, pero también estamos en un estilo de vida en el que la comida procesada está muy presente. Yo principalmente, cuando me llegan con este tipo de sugerencias, más bien lo tomo como una oportunidad para trabajar con las familias, con las personas adultas dentro del entorno. Finalmente, uno de los factores que inciden mucho en la conducta alimentaria es la disponibilidad de la comida. O sea, si es que a nivel de, a nivel de familia están muy acostumbrados a ingerir mucho comidas pesadas, si es que tienen siempre fundas de papas fritas, a veces podría ser positivo hacer un abordaje para reducir la disponibilidad de esta comida en la familia y ver qué otros hábitos obesogénicos hay. Hablamos de obesogénico como estos factores que inciden en la obesidad, que tienen que ver tanto desde la perspectiva biológica como la perspectiva social, económica, inclusive hasta la familiar. Entonces, normalmente cuando vemos un caso de un niño con un sobrepeso marcado, con obesidad, vamos a generar tal vez una estructura más bien
que englobe todo el sistema familiar. Cuando tú hablas de generar estas estructuras, y bueno, en muchos programas de Psicolife, en diferentes temas que hemos abordado, siempre los profesionales con quienes hemos contado, nos hablan siempre de estas redes de apoyo, y tú estás diciendo lo mismo básicamente, ¿no? Es decir, la familia va a ser importante en el apoyo que la persona tenga para poder salir adelante. ¿Cuál es el rol de la familia y cómo ustedes desde la psicología lo abordan? Algo que me parece muy importante destacar en este sentido es, muchas veces hay como esta mala idea de que el psicólogo habla de familias disfuncionales en ocasiones. Lo que tenemos que pensar mucho en el manejo, no solo específicamente de trastornos de alimentación y de obesidad, es pensar en la familia como el recurso principal, como el insumo principal para lograr, en este caso, un cambio en el estilo de vida, y lo que tú mencionabas, una red de apoyo que permita y favorezca el crecimiento y desarrollo de las personas. Tenemos que pensar, algo muy importante es no pensar el sobrepeso, la obesidad como algo que la persona es, como no soy una persona obesa, sino, esta persona está pasando por esta situación de obesidad, o sea, como este problema de obesidad, y enfocamos todos los recursos de nuestro entorno familiar, todos los recursos personales también, si es que encontramos con recursos también en el aspecto laboral y en otras redes de apoyo, como tú mencionas, mucho mejor. O sea, no pensamos que eso, no le damos este lugar de, esta es la causa del problema, sino este es el lugar de la solución, justamente. No es tan fácil muchas veces, o sea, también encontramos entornos que son más o menos flexibles, familias que tienen como una dificultad de reducir hábitos porque ha habido por mucho tiempo hábitos que se han mantenido, pero en fin, tenemos infinidad de opciones para trabajar también en el conjunto de la familia. Juan Carlos, qué interesante lo que hemos conversado hoy, y pensar que los trastornos de exceso de peso, la obesidad como tal, no son solamente condiciones que afectan la parte física o la salud de la persona, afectan mucho la parte emocional, y la psicología está proporcionando herramientas para acompañar a las personas, para que junto con este tratamiento que Juan Carlos nos mencionaba, acompañado en la nutrición, acompañado en el estilo de vida que la persona va teniendo, la parte psicológica va a ser un sostén importante para poderle dar herramientas a esta persona que está sufriendo de obesidad, para que pueda empezar a mejorar su calidad de vida, por un lado, a empoderarse ella misma de ver que tiene control sobre su vida, control sobre los alimentos, y poder generar cambios. Hemos hablado siempre de que la familia, las personas que están alrededor, son redes de apoyo fundamentales. Los cambios no son sencillos, pero la psicología en este sentido va a ir apoyando paulatinamente para que ese cambio se vaya dando de una mejor manera. Gracias por habernos acompañado en este programa, Juan Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos en una nueva edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook a través de SEADI Psicología, y también a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Hasta una próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife,